Muy bien, 2009 en la República y hoy ha sido un tema de tratamiento de temas claves y fundamentales, un juez para la Corte Suprema, dinero reservado para los servicios de inteligencia. Hay un comunicado del PRO que ha salido. Desde el inicio de esta gestión apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalan el cambio en la Argentina, pero la ampliación de datos genéticos para la seguridad y más, pero está el DNU de 100.000 millones para inteligencia, que esto el PRO o parte del PRO, o vamos a ver, no está de acuerdo. Vamos ya de inmediato a uno de nuestros reporteros acreditados en el Parlamento, Manuel Casado, adelante. Alfredo, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, en estos momentos en el anexo de diputados se está llevando a cabo el debate en comisiones sobre el proyecto del oficialismo que tiene que ver con la intervención de las Fuerzas Armadas en caso de terrorismo. Está el titular de la cartera de defensa, Luis Petri, que está respondiendo preguntas al respecto. Hay diputados que de todos los bloques presentes aquí en el Salón C del anexo, insisto, de la Cámara Baja, y al lado nuestro está el diputado de Damián Arabia, uno de los protagonistas de la jornada, porque bueno, ha tenido un cruce con sus propios integrantes del bloque respecto a la posición que han tenido y cómo han votado este rechazo al DNU, al financiamiento de la CIDE. Bueno, Damián, la primera pregunta tiene que ver, se conoció una foto del jefe de la bancada, Cristian Ritondo, en Estados Unidos. Hoy no estuvo presente, también en ese viaje participan, entre otros, Rodrigo de Loreo, diputado jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, pero vemos también gente como Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y una de las referentes de la Cámpora. ¿Es una irresponsabilidad esta actitud del jefe del bloque del PRO? Bueno, buenas noches. No, en primer lugar, creo que siempre hay delegaciones de miembros del Congreso, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, que por distintos motivos y en distintas circunstancias realizan alguna delegación, alguna comitiva, en este caso en particular, además, según entiendo yo, financiado de manera privada por una fundación, que es la Fundación Universitaria del Río de la Plata, por sus siglas, la FURB, una fundación muy reconocida, yo particularmente la conozco mucho. No me parece que sea en lo absoluto una irresponsabilidad. Los diputados tenemos, y los congresistas en general, tenemos un rol institucional muy importante en lo que es la diplomacia parlamentaria, es decir, asistir a distintos congresos o distintos lugares, y me parece que está bien. Lamentablemente tenemos un nivel de fraccionamiento y de ordenamiento de las sesiones que no es el más indicado, como se podía hacer en otros tiempos, que quizás lo que pasaba era que uno podía organizar mejor o que la sesión tenías garantía de determinada comitiva. En este caso no pareciera ser así, así que bueno, pero no dar quórum desde el PRO, que es un poco lo que manifestaba. Nosotros en las reuniones de bloque no teníamos una decisión tomada sobre, bueno, si votar a favor, votar en contra, abstenerse. Había algunos que estábamos en contra de tumbar el DNU del gobierno, otros estaban a favor, otros decían que había que abstenerse. Lo que sí habíamos acordado era que no íbamos a dar quórum. Eso fue un acuerdo que nosotros tuvimos después de 4 semanas de debate, y bueno, lamentablemente en la mañana de hoy salió un comunicado del PRO en sus redes. La verdad no lleva firma, yo lo rechacé este comunicado, porque la verdad es que nosotros venimos a las reuniones acá, debatimos acá, hemos sido votados como representantes del pueblo y no se entiende por qué se toman decisiones desde otro lugar que no es la Cámara de Diputados. A ver, Alfredo, nos escucha el diputado Arabia del PRO. Hola, diputado, gracias por atendernos esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Al contrario, gracias a ustedes, un placer. Diputado, ¿usted está de acuerdo con ese DNU y con esa cantidad de dinero de fondos reservados para inteligencia? Mire, permítame, responderle en 3 partes. La primera parte es que lo que debatíamos hoy no era en sí mismo el contenido del DNU, sino si tumbarlo o no tumbarlo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que existe es una bicameral de inteligencia, que es la que está encargada de controlar los fondos reservados. Como usted sabe, la mayoría de los países del mundo, en realidad todos, tienen agencias de inteligencia. Esas agencias de inteligencia naturalmente no pueden tener la información de manera pública, como que yo le diga los nombres de los agentes de la CIA o de la Mossad, no pueden ser públicos, como tampoco los fondos y en qué se invierte. Naturalmente estos son fondos reservados, que no significa
que no hay registros de cómo se gastan, sino que significa que no es pública la información. Para eso precisamente está la bicameral de inteligencia, que es la encargada de controlar esos fondos y es la encargada de verificar cómo se gastan. Y precisamente ahora esa bicameral quedó en manos íntegramente de la oposición. Bueno, eso le iba a decir, porque ayer, claro, con el nombramiento de Lustó, está Moró, esta gente, por otra parte, sí puedo tener mis serias reservas sobre cómo operan los servicios de inteligencia en la Argentina, en cualquier gobierno, que generalmente es haciendo inteligencia interna, operando sobre opositores, haciendo operaciones sucias. Esto ha ocurrido durante años en casi todos los gobiernos, ¿no? Bueno, precisamente, en primer lugar, la bicameral de inteligencia ha quedado en manos íntegramente de la oposición, y la oposición más dura, si así lo quiere. Está Martín Lustó, dos kirchneristas que son el vicepresidente y el secretario de la comisión. Entonces, si hubiera alguna diferencia sobre en qué gastar los fondos o cómo se gastan los fondos, perfectamente podría tratarse en la bicameral. Este es el primer asunto. El segundo asunto es que porque los fondos se hayan utilizado históricamente mal, no significa que podamos hoy desfinanciar la inteligencia en la Argentina. Esto es como que usted me diga, mire, porque las organizaciones sociales, como ha quedado demostrado, se han choreado todo el dinero, bueno, ahora entonces no hay más asignación universal por hijo. No funciona de esa manera los presupuestos. Lo que hay que hacer es que funcionen de manera seria y que los fondos se usen para lo que corresponde. Y en tercer lugar, y esto para mí sí es muy importante decirlo, aunque uno suene que sea mucho dinero, para ponerlo en contexto, 100 millones de dólares, que es de lo que estamos hablando, es una cuarta parte de lo que han costado, por ejemplo, los F-16 solo para actualizar la flota aérea de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué va a pasar mañana? Y yo, de verdad, y se lo digo con todo, digamos, deseo y con toda precaución, pero ¿qué va a pasar mañana si llega a pasar algo y fue una falla porque nuestra seguridad nacional y nuestra defensa nacional no tenía presupuesto para la inteligencia? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿Se van a hacer cargo los legisladores que han desfinanciado la inteligencia en seguridad nacional y en defensa nacional sin siquiera saber para qué se utilizaban los fondos? No, el tema es que se ha planteado un escenario de tal criticidad donde no se puede gastar casi el nada y aparecen esta cantidad. Yo entiendo lo que usted dice y además soy de aquellos que opinan que los países deben tener sus Fuerzas Armadas profesionales, equipadas, y también sus servicios en las áreas competentes, profesionales. De todas maneras, no conozco servicio en el mundo, servicio de inteligencia que no haga operaciones, inclusive, obviamente, los que usted nombró, la CIA y la Mossad, internos, externos, vulnerando las leyes, todos lo hacen, todos los servicios del mundo, lo cual, como dice usted, no debiera ocurrir aquí en la Argentina y se los debiera controlar, ¿no? El asunto acá central es entender que los servicios de inteligencia y la inteligencia de la seguridad nacional y de la defensa nacional están para prevenir, por ejemplo, de actos de terrorismo. Sí. Actos de terrorismo que nuestra historia argentina tiene triste historia en la materia, con la voladura de la AMIA y con la voladura de la Embajada de Israel. Entonces, si mañana, en suelo argentino y contra ciudadanos argentinos, si mañana llega a pasar algo, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta que hay que hacer. Y evitar también que los servicios de inteligencia a su vez estén involucrados o puedan llegar a ser cómplices de hechos de esta naturaleza. Por eso hay que controlarlos, por eso hay que armar mejores mecanismos de control, por eso la bicameral de inteligencia tiene su función, que está en la ley de inteligencia, en la 25.520. Entonces, esto está. Ahora el asunto es si creen algunos legisladores que la solución a los problemas de los argentinos es desfinanciar precisamente la seguridad nacional y la defensa nacional. Ahora, ¿qué pasó en su partido? ¿Cómo es la división ahí? Bueno, nosotros tuvimos... ¿Quién emitió ese comunicado, le pregunto? ¿El macrismo? Bueno, yo no lo sé, yo lo cuestioné el comunicado públicamente, la verdad es que no estoy de acuerdo con el comunicado y sobre todo no estoy de acuerdo con que de manera inconsulta y sin firmas, porque no tiene firmas, publiquen un comunicado. Yo soy vicepresidente del partido. Por eso le digo. Soy diputado nacional del partido. Entonces, lo que quisiera saber es quiénes han promovido ese comunicado, porque hasta ayer a la noche
y hasta hoy a la mañana, 5 minutos antes de la sesión, teníamos un acuerdo en el bloque, que era que si bien no teníamos una postura unificada sobre quienes estaban a favor de tumbar el DNU y quienes estaban en contra de tumbar el DNU, habíamos acordado que no íbamos a dar quórum porque entendíamos que era lo más prudente y eventualmente evaluaríamos qué posición tomar. Entonces, que aparezca un comunicado de esta índole, con estas características, bueno, me parece que no corresponde. Ahora, y cierro con esto, sé que hay diferencias. Hoy hubo también circunstancias complejas en La Libertad Avanza, con una diputada y demás. Ahora, que algunos de los hombres principales, yo entiendo que viajen los diputados y todo, pero hoy se estaban tratando cosas muy importantes ahí en el Parlamento, en el Senado y también en la Cámara de Diputados. A mí me llama la atención que algunos se vayan de viaje. Son viajes que se pueden postergar, ¿no? A veces habría que estar, tendrían que estar. Es una señal, me parece a mí, ¿no? Mire, yo sé que es impopular lo que le voy a decir, pero realmente imagínese usted que es muy difícil conformar comitivas y conformar agendas en el exterior, en el extranjero, con tanto tiempo de anticipación como son estos casos. Imagínense que tiene que coordinar con delegaciones extranjeras, con funcionarios, con congresos, con empresarios, y más en este caso que, según entiendo, es una comitiva financiada íntegramente de manera privada, es decir, no hay fondos estatales destinados para esto. Es muy difícil de la noche a la mañana cambiarlo. Y la verdad, nobleza obliga, esta sesión no estaba convocada. Sí, usted lo contó, sino hasta el miércoles o jueves pasado. Insisto. Y se lo digo sin ninguna animosidad, digo, está Mayra Mendoza en esa comitiva. Está todo, hay una mezcolanza porque el exterior les atrae de sobremanera, además. Por eso le digo, no tengo ninguna animosidad de defender ni a nadie, ni mucho menos. Entiendo. Pero lo cierto es que hay un rol de los funcionarios, hay un rol de los diputados, de los senadores, de representar al pueblo argentino en el extranjero, de asistir a congresos internacionales. Yo le digo, diputado, en mí le agradecería mucho que se queden, que nos de vez en cuando, algunos, pero viajan tanto, les apasiona el exterior, y bueno, en este tipo de leyes están en juego cuestiones que son muy delicadas, un juez de la Suprema Corte que van a nombrar, un tema de inteligencia que usted nos estaba diciendo la seriedad que tiene, pero no es para una discusión, son simples reflexiones. Lo entiendo. Le agradezco mucho el contacto con nosotros y atender a nuestro periodista. Por favor, un placer. Ahí estaba el diputado Arabia. Manuel, ¿estás por ahí? Alfredo. Está